La historia de los moabitas comienza con un evento dramático tras la destrucción de dos ciudades conocidas por su maldad. Es un relato de supervivencia, desesperación y el nacimiento de un pueblo que tendría un papel importante en la historia bíblica. Los moabitas surgieron de circunstancias difíciles, desarrollaron su propia tierra, cultura y religión, y eventualmente se encontraron con los israelitas en el desierto. Esta es la historia de cómo una familia rota dio origen a una nación entera y cómo las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden tener consecuencias que se extienden por generaciones. El humo aún se elevaba desde las ruinas de Sodoma y Gomorra. Lot había escapado con sus dos hijas, pero su esposa se había convertido en una columna de sal por mirar atrás. Ahora, los tres supervivientes se encontraban solos en una cueva en las montañas, temerosos de vivir en Zoar, la pequeña ciudad donde inicialmente habían buscado refugio. «Nuestro padre es viejo», dijo la hija mayor a su hermana, «y no hay hombre en la tierra que se llegue a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra». Su plan nació del miedo y la desesperación. En Génesis 19, 31-32 leemos: «Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que se llegue a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia». Aquella noche, las hermanas embriagaron a su padre, y dio a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y se acostó con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó, relata Génesis 19:33. La noche siguiente, la hija menor hizo lo mismo, como cuenta Génesis 19:35, y dio a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y se acostó con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Los frutos de estas uniones no tardaron en llegar, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, nos dice Génesis 19:36. La mayor dio a luz un hijo al que llamó Moab, que significa del padre o hijo de mi padre. Como explica Génesis 19:37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Así nació el pueblo moabita, de un acto nacido de la desesperación y el miedo. Un comienzo turbulento para una nación que tendría un largo y complicado camino por delante. Moab creció, y sus descendientes se multiplicaron, formando gradualmente su propia identidad como pueblo. La Biblia nos muestra cómo de un momento de crisis, de decisiones tomadas bajo el miedo, surgió toda una nación que tendría un papel importante en la historia del pueblo de Dios. Los descendientes de Moab no permanecieron dispersos. Con el paso de las generaciones, establecieron su hogar en una región específica que llevaría el nombre de su antepasado. La tierra de Moab se extendía principalmente al este del Mar Muerto, una ubicación que moldearía su historia y su relación con otros pueblos. En Números 21:13, la Biblia nos da una referencia geográfica clara. De allí se movieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Este río Arnón servía como frontera natural, dividiendo el territorio moabita del territorio amorreo. A diferencia de muchas regiones circundantes, las llanuras de Moab eran notablemente fértiles. Deuteronomio 2:10-11 nos indica que antes de los moabitas, esta tierra había sido habitada por un pueblo fuerte. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Esta fertilidad contrastaba fuertemente con los áridos desiertos que rodeaban gran parte de la región. La tierra no solo era rica en recursos agrícolas, su ubicación estratégica la convertía en un cruce de rutas comerciales importantes. Las caravanas que viajaban entre Arabia, Egipto y Mesopotamia
a menudo pasaban por territorio moabita, trayendo riqueza e influencias culturales externas. Las fronteras naturales de Moab incluían el Mar Muerto al oeste, el río Arnón al norte y el arroyo de Sered al sur, como menciona Deuteronomio 2:13-14. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. Con el tiempo, los moabitas desarrollaron ciudades importantes en su territorio. Números 21-28 menciona una de ellas. Porque fuego salió de Esbón, y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ar era una de las principales ciudades moabitas, junto con otras como Dibón y Nebo, que serían mencionadas en textos posteriores. La tierra de Moab, con sus colinas ondulantes, sus fértiles llanuras y sus fronteras naturales, proporcionó a los descendientes de Moab un hogar donde pudieron desarrollar su propia identidad nacional. Esta tierra que Dios les permitió habitar se convertiría en el escenario de muchos acontecimientos importantes en la historia bíblica. A medida que los moabitas se establecieron en su tierra, desarrollaron una cultura distintiva, fuertemente influenciada por los pueblos cananeos que los rodeaban. Su religión, costumbres y prácticas reflejaban esta mezcla de influencias, creando una identidad cultural propia. En el centro de la religión moabita estaba Quemos, su dios principal. Números 21-29 se refiere a ellos como pueblo de Quemos. ¡Ay de ti, Moab! Has perecido, pueblo de Quemos. Esta deidad era tan central para su identidad que en Primera Reyes 11:7 se le llama abominación de Moab. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Los moabitas construían altares y santuarios en las colinas altas, una práctica común entre los pueblos cananeos. Números 22:41 nos muestra esta costumbre. Y el día siguiente tomó Balac a Balaam, y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, y desde allí vio a una parte del pueblo. Estos lugares altos eran plataformas elevadas donde se realizaban rituales religiosos y se ofrecían sacrificios. En tiempos de crisis o necesidad extrema, los moabitas llegaban incluso a practicar sacrificios humanos. Un ejemplo dramático se encuentra en 2 Reyes 3:27, cuando el rey de Moab, Mesa, tomó entonces a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Este acto desesperado muestra la profundidad de sus creencias religiosas y lo que estaban dispuestos a hacer para aplacar a sus dioses. Los cultos de fertilidad eran comunes en la religión moabita, como en muchas culturas del antiguo cercano oriente. Estas prácticas incluían rituales que mezclaban adoración religiosa con actos sexuales, como veremos más adelante en el incidente de Baal Peor. La influencia cananea se extendió más allá de la religión, afectando también su organización social, arquitectura y arte. Los moabitas adoptaron técnicas agrícolas y sistemas de irrigación similares a los de sus vecinos, adaptándolos a las condiciones específicas de su territorio. Con el tiempo, desarrollaron su propio idioma escrito, muy similar al hebreo, pero con características distintivas. La famosa estela de Mesa, descubierta por arqueólogos, contiene inscripciones en moabita que nos dan una ventana a su lengua y cultura. A través de estas prácticas religiosas y culturales, los moabitas forjaron una identidad nacional que los distinguía de otros pueblos de la región, mientras mantenían rasgos compartidos con sus vecinos cananeos. Esta identidad cultural tendría un papel importante en sus interacciones futuras con el pueblo de Israel. A medida que los moabitas se establecían como nación, no estaban solos en la región.
Uno de sus vecinos más poderosos eran los amorreos, cuyo rey Sejón llegaría a desempeñar un papel crucial en la historia moabita. El conflicto entre estos dos pueblos cambiaría permanentemente el mapa de la región. Números 21-26 nos cuenta lo que ocurrió. Porque Hesbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Este versículo revela cómo los amorreos, bajo el liderazgo del rey Sejón, invadieron el territorio moabita y conquistaron grandes porciones de su tierra. La pérdida fue significativa. Los moabitas perdieron todo el territorio al norte del río Arnón, incluyendo ciudades importantes. Números 21, 28, 29 describe poéticamente esta derrota, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sejón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, has perecido, pueblo de Quemos. Hesbón, una ciudad que había pertenecido a Moab, se convirtió en la capital del reino amorreo. Como dice Números 21-27, por eso dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquese y repárese, la ciudad de Sejón. Los moabitas, que una vez habían controlado extensos territorios, ahora estaban confinados a una región más pequeña al sur del río Arnón. Bajo el dominio amorreo, los moabitas que permanecieron en los territorios conquistados experimentaron un periodo de sumisión y opresión. Perdieron no solo tierras, sino también control sobre importantes rutas comerciales y recursos naturales, debilitando su economía y su posición regional. A pesar de esta derrota, los moabitas nunca olvidaron que esas tierras habían sido suyas. Mantenían la esperanza de algún día recuperar sus territorios ancestrales, una aspiración que influiría en sus decisiones políticas y militares en los años venideros. El dominio amorreo sobre el antiguo territorio moabita continuaría hasta la llegada de los israelitas. Paradójicamente, serían estos recién llegados quienes derrotarían a Sejón y conquistarían su reino, cambiando nuevamente la dinámica de poder en la región. Pero los moabitas descubrirían que este cambio traería nuevos desafíos, no menos complicados que los anteriores. Después de 40 años vagando por el desierto, el pueblo de Israel finalmente se acercaba a la tierra prometida. Su camino los llevó a las fronteras de Moab, creando un encuentro que tendría consecuencias importantes para ambas naciones. Cuando los israelitas derrotaron a Sejón, rey de los amorreos, conquistaron el territorio que antes había pertenecido a Moab. Como nos dice Números 21-31, así habitó Israel en la tierra del amorreo. Aunque técnicamente no invadieron el territorio moabita actual, al sur del Arnón, su presencia tan cerca de las fronteras causó gran alarma entre los moabitas. Números 22-2-3 describe la reacción moabita. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Este miedo era comprensible, considerando que habían visto cómo Israel había derrotado a los poderosos amorreos que previamente habían conquistado parte de Moab. En su desesperación, Balac, el rey de Moab, ideó un plan inusual. En lugar de enfrentarse militarmente a Israel, decidió usar armas espirituales. Números 22.5-6 relata: y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balaam
era un profeta conocido en la región, y Balac esperaba que sus maldiciones debilitaran a Israel lo suficiente para derrotarlos. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En Números 22:12, Dios le dice claramente a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Después de mucha insistencia por parte de Balac, Balaam finalmente aceptó ir, pero con una advertencia: solo diría lo que Dios le permitiera decir. Lo que siguió fue completamente inesperado para los moabitas. En vez de maldecir a Israel, Balaam pronunció bendiciones sobre ellos. En Números 23:8, Balaam declara: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? En total, Balaam pronunció 4 oráculos, cada uno bendiciendo más profundamente a Israel. El último incluso profetizó la futura grandeza de Israel y el sometimiento de sus enemigos, incluyendo a Moab. Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Así, el intento de Balac de maldecir a Israel fracasó completamente, dejando a los moabitas más temerosos que nunca ante la presencia de este pueblo bendecido por Dios en sus fronteras. Al fracasar en su intento de maldecir a Israel, Balaam ideó otra estrategia para ayudar a los moabitas. Si no podía hacer que Dios maldijera a Israel, quizás podría lograr que los israelitas se maldijeran a sí mismos alejándose de su Dios. Aunque la Biblia no lo menciona directamente en este punto, Números 31:16 más tarde revela que fue Balaam quien aconsejó esta táctica. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en 1900 la congregación de Jehová. Siguiendo este consejo, los moabitas invitaron a los israelitas a sus fiestas religiosas. Números 25:1-2 describe: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Estas festividades no eran simples reuniones sociales, incluían actos inmorales como parte de los rituales de fertilidad dedicados a Baal de Peor, una deidad local. Los israelitas, que habían sido llamados a mantenerse santos y separados para Dios, comenzaron a participar en estos actos de inmoralidad e idolatría. La estrategia funcionó. Al participar en estos rituales paganos, los israelitas rompieron su pacto con Dios y atrajeron su ira sobre ellos. Números 25:3 relata: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La respuesta divina fue rápida y severa. Dios ordenó un juicio sobre los que habían participado en esta rebelión. Números 25:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mientras este juicio comenzaba, un israelita llamado Simri llevó abiertamente a una mujer madianita que estaba aliada con Moab en este asunto a su tienda, desafiando a Moisés y a toda la congregación. Finés, nieto de Aarón, tomó una lanza y atravesó a ambos, deteniendo una plaga que ya había comenzado entre el pueblo. Números 25:9 nos da el recuento final de esta tragedia. Y los que murieron en aquella plaga fueron 24,000. Esta fue una de las pérdidas más devastadoras que Israel sufrió durante sus años en el desierto, todo como resultado de su participación en los cultos inmorales de Baal Peor.
A través de este episodio, los moabitas lograron lo que no habían podido conseguir con maldiciones: debilitar a Israel y causar división entre ellos y su Dios. Sin embargo, esta victoria temporal tendría consecuencias duraderas para las relaciones entre ambos pueblos en los siglos venideros. Después del incidente de Baal Peor y la muerte de Moisés, el pueblo de Israel finalmente entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, la relación entre Israel y Moab seguiría desarrollándose en los siglos siguientes, especialmente durante el turbulento período de los jueces. Pasaron los años, y el pueblo de Israel comenzó a olvidar al Señor que los había liberado de Egipto. El libro de Jueces nos cuenta que, debido a su desobediencia, Dios permitió que surgiera un nuevo opresor. Jueces 3:12 dice: «Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová». Eglón, el rey de Moab, vio una oportunidad para expandir su poder y dominio. No actuó solo, sino que formó alianzas estratégicas para enfrentarse a Israel. Según nos relata Jueces 3:13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras era Jericó, un punto estratégico que permitía controlar el acceso al corazón del territorio israelita. El dominio moabita sobre Israel fue prolongado y duro. El relato continúa en Jueces 3:14 diciendo: «Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, 18 años». Durante casi 2 décadas, los israelitas vivieron bajo la opresión del rey moabita, pagando tributos y sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios. Finalmente, el pueblo clamó a Dios en su angustia. El libro de Jueces nos relata que Dios respondió a su clamor enviándoles un Salvador. Jueces 3:15 explica: «Mas cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo». Ahod sería el instrumento divino para liberar a Israel de la opresión moabita. El plan de Ahod era arriesgado, pero ingenioso. Primero, ganó acceso al rey Eglón presentándole un tributo. La Biblia nos describe al rey moabita en Jueces 3:17 como un hombre muy gordo, un detalle que tendría importancia en lo que ocurriría después. Tras entregar el tributo, Ahod se marchó, pero regresó con un pretexto. El libro de Jueces nos cuenta sus palabras en Jueces 3:19. «Y Ahod dijo: Tengo una palabra secreta para ti, oh rey». Él entonces dijo: «Calla», y salieron de su presencia todos los que con él estaban. Ahora, Ahod estaba a solas con el rey en su aposento de verano. Lo que siguió fue un acto de audacia y precisión. El relato de Jueces 3:21-22 nos describe: «Entonces Ahod alargó su mano izquierda y tomó la daga de sobre su lado derecho y se la metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque él no sacó la daga de su vientre, y salió el estiércol». El arma desapareció completamente en el cuerpo del rey, y Ahod pudo escapar sin levantar sospechas inmediatas. Aprovechando la confusión tras la muerte del rey, Ahod reunió a los israelitas para un contraataque decisivo. El libro de Jueces relata el resultado en Jueces 3:28-29. «Y Jehová entregó en sus manos a los moabitas, y mataron de los moabitas en aquella ocasión como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno». Esta contundente victoria marcó el fin del dominio moabita sobre Israel durante el período de los jueces. La Biblia resume el resultado en Jueces 3:30.
Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Durante las 8 décadas siguientes, Moab no volvería a amenazar la independencia de Israel, dando al pueblo un largo periodo de paz. Muchos años después del episodio de Eglón y Ahod, durante el tiempo en que gobernaban los jueces en Israel, ocurrió una bella historia que cambiaría para siempre la relación entre israelitas y moabitas a nivel personal. Esta es la historia de Ruth, una mujer moabita cuya lealtad y amor la llevarían a ocupar un lugar especial en la historia del pueblo de Dios. Todo comenzó con una crisis alimentaria en Israel. El libro de Ruth nos introduce a esta historia en Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Este hombre era Elimelec, y su esposa se llamaba Noemí. La hambruna los obligó a buscar refugio en la tierra de sus antiguos enemigos. Un giro irónico para una familia israelita. Durante su estancia en Moab, la familia se estableció allí, y eventualmente los 2 hijos de Elimelec se casaron con mujeres moabitas. El texto nos dice en Ruth 1:4, y tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Lo que había comenzado como una estancia temporal se convirtió en un establecimiento permanente que duraría una década. Sin embargo, la tragedia golpeó a esta familia. Primero murió Elimelec, dejando a Noemí viuda en tierra extranjera. Luego, la desgracia se intensificó. Como nos cuenta Ruth 1:5, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí, ahora sola y envejecida, decidió regresar a su tierra natal al escuchar que la hambruna había terminado. Al principio, ambas nueras, Ruth y Orfa, insistieron en acompañarla. Pero Noemí, pensando en el bienestar de las jóvenes, las animó a quedarse en Moab y rehacer sus vidas. El libro de Ruth registra sus palabras en Ruth 1:8, y Noemí dijo a sus 2 nueras: «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo». Tras mucha insistencia, Orfa finalmente besó a su suegra y regresó con su familia, pero Ruth se mantuvo firme en su decisión de acompañar a Noemí. Entonces pronunció unas palabras que han perdurado a través de los siglos como un ejemplo de lealtad inquebrantable. El pasaje de Ruth 1:16-17 recoge esta conmovedora declaración: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2». Estas palabras no eran solo una promesa a una suegra querida, representaban la decisión de Ruth de abandonar su identidad moabita, su cultura, sus dioses y su tierra para identificarse completamente con el pueblo y el Dios de Israel. Es uno de los actos de conversión más hermosos narrados en la Biblia. Al llegar a Belén, la ciudad natal de Noemí, ambas mujeres enfrentaban un futuro incierto. Para sobrevivir, Ruth decidió aprovechar la ley israelita que permitía a los pobres recoger espigas dejadas por los segadores. El libro nos muestra su iniciativa en Ruth 2:2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: «Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia». La providencia,
Divina la guió al campo de Booz, un pariente rico de Elimelec. Al enterarse de quién era ella, Booz le mostró especial favor. Sus palabras, registradas en Ruth 2:11, revelan su admiración, y respondiendo Booz, le dijo: «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes». Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth eventualmente le recordó a Booz su responsabilidad como pariente cercano, pidiéndole que actuara como redentor, según la costumbre israelita. Booz, que ya admiraba la virtud y la lealtad de Ruth, aceptó gustosamente. Después de resolver un asunto con otro pariente más cercano, Booz tomó a Ruth como esposa. El libro de Ruth nos cuenta el feliz desenlace en Ruth 4:13. «Y tomó Booz a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Este hijo se llamó Obed, y sería el abuelo del rey David. Las mujeres de Belén expresaron su alegría a Noemí con estas palabras, registradas en Ruth 4:14-15. Y las mujeres decían a Noemí: «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos». Así, una mujer moabita, por su lealtad y fe, se convirtió en antepasada del linaje real de Israel y, eventualmente, del Mesías mismo. La historia de Ruth demuestra cómo Dios puede usar a cualquier persona, incluso a alguien de un pueblo tradicionalmente enemigo, para cumplir sus propósitos de redención. Varios siglos después de la historia de Ruth, las relaciones entre Israel y Moab tomarían nuevos giros durante los reinados de los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Curiosamente, David, descendiente directo de la moabita Ruth, tendría una relación compleja con el pueblo de sus antepasados. Durante el reinado de Saúl, David se vio obligado a huir del rey, quien celoso y paranoico intentaba matarlo. En su desesperación, David buscó refugio para sus padres en tierra moabita. El primer libro de Samuel nos cuenta este episodio en 1900. 1 Samuel 22:3. De allí se fue David a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: «Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí». Esta decisión resulta comprensible cuando recordamos que David era bisnieto de Ruth la moabita, lo que le daba cierta conexión familiar con esa nación. El rey de Moab accedió a su petición, y los padres de David permanecieron bajo protección moabita mientras él seguía huyendo de Saúl. Sin embargo, años más tarde, cuando David se convirtió en rey de Israel, su relación con Moab cambió drásticamente. El segundo libro de Samuel nos relata un duro enfrentamiento en 2 Samuel 8:2. Derrotó también a los moabitas y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Este pasaje describe una victoria militar contundente de David sobre Moab, seguida de un juicio severo. David utilizó un método inusual para decidir el destino de los prisioneros moabitas. Los hizo tender en el suelo y utilizó cordeles para medirlos. 2/3 fueron ejecutados, mientras que 1/3 fue perdonado. No conocemos las razones exactas de esta acción tan dura, especialmente considerando la conexión familiar de David con Moab y la protección que este pueblo había brindado a sus padres años atrás. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido una respuesta a alguna traición o agresión moabita no registrada en las Escrituras.
Otros proponen que podría estar relacionado con la responsabilidad de David como rey de proteger a Israel de sus enemigos tradicionales, independientemente de sus conexiones personales. Sea cual fuere la razón, el resultado fue claro, como nos dice la última parte de 2 Samuel 8:2, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Esta situación de sometimiento continuaría durante el resto del reinado de David y durante el de su hijo Salomón, quien heredó un imperio extenso que incluía a Moab entre sus territorios tributarios. Durante este período, los moabitas mantuvieron cierta autonomía interna, pero debían pagar tributos regulares a Israel y aceptar su dominio político. Esta relación de vasallaje representaba una inversión completa de la situación vivida durante el tiempo de Eglón, cuando Moab había dominado a Israel. El sometimiento de Moab a Israel continuaría sin grandes cambios durante el próspero reinado de Salomón. Sin embargo, tras la muerte de este y la división del reino israelita en dos, Israel al norte y Judá al sur, se abrirían nuevas oportunidades para que Moab recuperara su independencia. Tras la muerte de Salomón y la división del reino, los estados vasallos de Israel vieron una oportunidad para liberarse. Sin embargo, reyes fuertes como Omri y su hijo Acab lograron mantener cierto control sobre Moab, pero esta situación cambiaría con la llegada al trono moabita de un rey llamado Mesa. El rey Mesa de Moab es uno de los pocos monarcas extranjeros mencionados en la Biblia, cuya existencia ha sido confirmada por hallazgos arqueológicos fuera de las Escrituras. La famosa piedra moabita o estela de Mesa, descubierta en 1868, contiene inscripciones que narran sus hazañas desde su perspectiva. Según la Biblia, Moab había estado pagando tributos sustanciales al reino del norte, Israel. El segundo libro de Reyes describe esta situación en 2 Reyes 3:4. Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Este tributo representa una enorme carga económica, indicando el grado de sometimiento en que se encontraba Moab. Cuando el rey Acab de Israel murió, Mesa vio su oportunidad para liberarse de este yugo. Como nos cuenta 2 Reyes 3:5, pero acaeció que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Esta rebelión representaba una importante pérdida económica para Israel y un desafío a su autoridad regional. El nuevo rey de Israel, Joram, no estaba dispuesto a aceptar esta pérdida de poder y recursos. Organizó una coalición con Josafat, rey de Judá, y el rey de Edom para someter nuevamente a Moab. El libro 2 de Reyes relata sus acciones en 2 Reyes 3, 6, 7. Fue, pues, el rey Joram en aquel tiempo de Samaria, e hizo revista de todo Israel, y envió a Josafat, rey de Judá, diciendo: El rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: Iré, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. La alianza decidió atacar Moab por una ruta indirecta a través del desierto de Edom. Sin embargo, esta estrategia casi termina en desastre cuando se quedaron sin agua. El texto bíblico nos dice en 2 Reyes 3:9, y no hubo agua para el ejército, ni para las bestias que los seguían. En esta crisis buscaron la ayuda del profeta Eliseo, quien les prometió victoria en nombre de Dios. Siguiendo las instrucciones de Eliseo, excavaron zanjas en el valle que milagrosamente se llenaron de agua durante la noche. Al amanecer, los moabitas vieron el agua iluminada por el sol y la confundieron con sangre, pensando que los reyes aliados habían peleado entre sí.
como relata Segunda Reyes 3:23, esto es sangre. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, a los despojos, Moab. Esta confusión llevó a los moabitas a bajar la guardia y acercarse al campamento israelita sin precauciones, permitiendo que Israel los atacara por sorpresa y los derrotara. Los israelitas y sus aliados persiguieron a los moabitas, destruyendo ciudades y arruinando campos. El segundo libro de Reyes nos cuenta en Segunda Reyes 3:25, y derribaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Y taparon todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Jareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Acorralado en su última fortaleza, el rey Mesa tomó una medida desesperada que demuestra tanto su desesperación como la profundidad de sus creencias religiosas. El relato bíblico lo describe en Segundas Reyes 3:26-27. Entonces el rey de Moab, viendo que prevalecía la batalla contra él, tomó consigo a 700 hombres que sacaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se retiraron de él y se volvieron a su tierra. Este acto desesperado de sacrificar a su propio hijo tuvo un efecto inesperado. La Biblia menciona un grande enojo contra Israel, posiblemente refiriéndose a la reacción de horror de los edomitas o a algún suceso interpretado como señal de ira divina que llevó a los aliados a retirarse sin completar la conquista. Estela de Mesa ofrece la versión moabita de estos eventos. En ella, Mesa declara que Israel había oprimido a Moab durante muchos años bajo el rey Omri y su hijo, pero que él había logrado liberarse y recuperar territorios. Atribuye sus victorias a su dios Quemos y detalla las ciudades que construyó o fortificó. Esta piedra constituye una valiosa fuente histórica que complementa el relato bíblico, ofreciendo una perspectiva alternativa de los mismos acontecimientos. Mesa logró mantener la independencia de Moab, al menos parcialmente, y su reino sobrevivió como entidad independiente durante varias décadas más, aunque bajo la sombra constante de los poderosos imperios que surgirían en la región. A medida que Moab recuperaba su independencia y poder, su comportamiento hacia Israel y su actitud ante otras naciones atrajeron la atención de los profetas de Dios. Varios de ellos pronunciaron oráculos y profecías específicas contra Moab, advirtiendo sobre el juicio divino que vendría sobre esta nación. Isaías dedicó 2 capítulos enteros, 15 y 16, a profetizar sobre Moab. El capítulo 15 comienza con estas solemnes palabras en Isaías 15:1. Carga acerca de Moab. Ciertamente en noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Ciertamente en noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. La repetición del término en noche sugiere un ataque sorpresivo y rápido que dejaría a los moabitas sin tiempo para reaccionar. El profeta describe escenas de lamento generalizado en Isaías 15:2. Subió a Bait y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Estas expresiones, raparse la cabeza y la barba, eran señales típicas de duelo extremo en la cultura de la época. A pesar de la dureza de las profecías, Isaías muestra compasión por el sufrimiento que vendría sobre Moab. En Isaías 16:11 expresa: por tanto,
Mis entrañas resonarán como arpa por Moab, y mi interior por Kir Hareset. Esta empatía refleja el corazón de Dios, que no se alegra del sufrimiento incluso de aquellos que se han opuesto a su pueblo. El profeta Jeremías también habló extensamente sobre Moab en el capítulo 48 de su libro. Identifica específicamente el orgullo como la raíz del problema moabita. En Jeremías 48:29 declara: «Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón». Este orgullo nacional llevaría a Moab a su caída. Jeremías predice destrucción para las ciudades moabitas y el fin de sus cultos idolátricos. En Jeremías 48:15 profetiza: «Destruido será Moab, y sus ciudades asoladas y sus jóvenes escogidos descenderán al degolladero», ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y más adelante, en Jeremías 48, 38, 39, continúa: «Y será quebrantado Moab como vaso que no agrada, dice Jehová. ¿No os parece que está quebrantado? Aullad y clamad, decid que es destruido Moab y es avergonzado, y será Moab escarnio y espanto a todos los que están en sus alrededores». Sin embargo, incluso en medio de estos fuertes anuncios de juicio, Jeremías también ofrece una promesa sorprendente en Jeremías 48, 47. «Pero restauraré de la cautividad de Moab en los últimos días, dice Jehová». Hasta aquí es el juicio de Moab. Esta nota final de esperanza indica que el propósito último de Dios no era la destrucción completa, sino la corrección que llevaría a una eventual restauración. El profeta Ezequiel también menciona a Moab entre las naciones que recibirían juicio divino. En Ezequiel 25, 9, 11 dice: «Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab, desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim, a los hijos del oriente, además de los hijos de Amón, y la entregaré como heredad, para que no haya memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab ejecutaré juicios y sabrán que yo soy Jehová». Amós, uno de los primeros profetas escritores, incluyó a Moab en su serie de oráculos contra las naciones vecinas de Israel. En Amós 2:1 proclama: «Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos». El pecado específico mencionado aquí es un acto de venganza extrema contra Edom, posiblemente profanando la tumba de un rey edomita, un acto considerado especialmente ofensivo en las culturas antiguas. Estas profecías no eran simples predicciones políticas, sino revelaciones del juicio divino sobre naciones que habían persistido en la idolatría, el orgullo y la hostilidad hacia el pueblo de Dios. Los profetas actuaban como portavoces divinos, advirtiendo que las acciones de las naciones tenían consecuencias morales y espirituales, no solo políticas. A través de estos mensajes proféticos vemos que Dios no solo se preocupaba por Israel, sino que también tenía un propósito para los pueblos vecinos. Las advertencias servían como llamados al arrepentimiento, incluso para naciones tradicionalmente enemigas como Moab. Las profecías concernientes al juicio divino sobre Moab comenzaron a cumplirse en los siglos siguientes. El declive de esta nación fue gradual pero inevitable a medida que los grandes imperios de la época expandían su influencia en la región. La primera gran amenaza vino del imperio asirio, bajo líderes como Tiglat-Pileser III, 745-727 a.C., y Sargón II, 722-705 a.C., los asirios comenzaron a dominar el cercano oriente. Aunque las inscripciones asirias mencionan a Moab como estado tributario,
Parece que inicialmente conservó cierta autonomía interna a cambio de pagar tributos. El profeta Isaías hace referencia a moabitas huyendo hacia el sur ante una invasión. En Isaías 16:4 dice: «Mis desterrados morarán contigo, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra». Esta mención de moabitas buscando refugio sugiere desplazamientos de población causados por las incursiones asirias. Con el declive del imperio asirio, surgió una nueva potencia, Babilonia. Bajo Nabucodonosor II, los babilonios conquistaron Judá y gran parte del Levante, incluyendo los territorios moabitas. En Jeremías 27:3-6, el profeta menciona a Moab entre las naciones que debían someterse al yugo de Babilonia. «Y enviarás palabra a los reyes de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de Tiro y de Sidón, por medio de los mensajeros que han venido a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así diréis a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan». Cuando los babilonios deportaron a gran parte de la población de Judá, es posible que también desplazaran a poblaciones moabitas, aunque no tenemos registros bíblicos específicos de esto. Lo que sí sabemos es que la identidad nacional moabita comenzó a diluirse bajo estas presiones imperiales. Con la caída de Babilonia ante los persas en 539 a.C., surgió un nuevo orden mundial. El libro de Esdras nos muestra que durante el período persa, diversos pueblos se habían mezclado en la región, creando una población mixta. En Esdras 9:1 leemos: «Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones». Después del período persa, el control de la región pasó a los griegos bajo Alejandro Magno y sus sucesores. Aunque la Biblia no detalla específicamente lo que ocurrió con Moab durante este periodo, sabemos por fuentes históricas que la helenización afectó profundamente a todas las culturas del cercano Oriente. Para la época del Nuevo Testamento, Moab como nación independiente había dejado de existir. Su territorio formaba parte de provincias más grandes dentro de los imperios helenístico y luego romano. Los pueblos nabateos, un grupo árabe, habían ocupado gran parte del antiguo territorio moabita, y la identidad cultural moabita distintiva se había desvanecido. Las profecías de los antiguos profetas sobre la disolución de Moab como nación se habían cumplido plenamente. Como había anunciado Sofonías en Sofonías 2:9, «Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará». Aunque Moab como nación dejó de existir, su legado perduró de maneras sorprendentes. Este pequeño pueblo, surgido de orígenes controvertidos, dejó una huella imborrable en la historia bíblica y por extensión en la historia mundial. Uno de los aspectos más interesantes del legado moabita tiene que ver con las restricciones que Dios impuso sobre ellos
en relación con Israel. En el libro de Deuteronomio, Moisés estableció una prohibición específica. Deuteronomio 23:3 dice: «No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre». Esta prohibición era severa, extendiendo la exclusión por 10 generaciones, prácticamente una exclusión permanente. El texto continúa explicando las razones en Deuteronomio 23:4-5. «Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba». Sin embargo, esta prohibición tuvo una notable excepción: Ruth la moabita. Como vimos anteriormente, Ruth no solo fue aceptada entre el pueblo de Israel, sino que se convirtió en bisabuela del rey David. Su historia demuestra que el compromiso personal con el Dios de Israel podía trascender incluso las restricciones nacionales más severas. La inclusión de Ruth en la genealogía real de Israel tendría consecuencias de largo alcance. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo traza la genealogía de Jesús el Mesías hasta David, y por lo tanto, hasta Ruth. Mateo 1:5-6 menciona: «Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David». Y más adelante concluye con Mateo 1:16, «Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo». Esta conexión genealógica significa que el Mesías, el Salvador del mundo según la fe cristiana, tenía sangre moabita en sus venas. Una nación que comenzó con un acto de incesto, que adoraba a dioses paganos, que se opuso al pueblo de Dios, y que eventualmente desapareció como entidad política. Sin embargo, contribuyó a la línea genealógica del Mesías. Es un poderoso testimonio de cómo Dios puede redimir incluso los orígenes más problemáticos y transformarlos en parte de su plan de salvación. Además de esta conexión mesiánica, el legado moabita ha perdurado a través de importantes descubrimientos arqueológicos. La ya mencionada estela de Mesa, también conocida como piedra moabita, es uno de los hallazgos más significativos relacionados con la historia bíblica. Descubierta en 1868 en la antigua ciudad de Dibón, esta piedra contiene una inscripción del rey Mesa de Moab que corrobora y complementa el relato bíblico sobre su rebelión contra Israel. La inscripción, que data aproximadamente del 840 a.C., es una de las referencias más antiguas a YHWH, el nombre de Dios en hebreo, fuera de Mindus Entus, la Biblia, y menciona a la casa de David, confirmando la existencia histórica de esta dinastía. En la estela, Mesa declara: «Omri fue rey de Israel y oprimió a Moab durante muchos días. Su hijo le sucedió y también dijo: oprimiré a Moab. Pero yo triunfé sobre él y sobre su casa, mientras Israel ha perecido para siempre». Esta piedra no solo ofrece confirmación independiente de personas y eventos bíblicos, sino que también proporciona valiosa información sobre cómo los moabitas veían su propia historia y su relación con Israel. Además, el idioma de la inscripción, muy cercano al hebreo, ha proporcionado a los lingüistas importantes datos sobre las lenguas semíticas antiguas. Otras evidencias arqueológicas, como sellos, cerámicas y restos arquitectónicos, han arrojado luz sobre la cultura material de los moabitas. Excavaciones en sitios como Dibón, Aroer y Kir Hareset, la moderna Kerak,
Han revelado fortificaciones, templos y sistemas de agua que testimonian la sofisticación de la sociedad moabita. Estos descubrimientos arqueológicos han confirmado muchos detalles bíblicos sobre Moab: su ubicación geográfica, sus principales ciudades, su nivel de desarrollo e incluso algunos aspectos de su religión. La arqueología ha permitido que el pueblo moabita hable a través de sus restos materiales, complementando y enriqueciendo nuestra comprensión de los textos bíblicos. El legado literario moabita también merece mención. Aunque no tenemos textos extensos producidos por los moabitas, aparte de la estela de Mesa, su presencia en la literatura bíblica es significativa. Las profecías sobre Moab no solo nos informan sobre este pueblo, sino que también ilustran principios teológicos importantes sobre cómo Dios trata con las naciones. Incluso en los pasajes proféticos más severos contra Moab, como los de Jeremías 48, encontramos destellos de esperanza y misericordia divina. El versículo final de ese capítulo, como ya mencionamos, promete restauración. Pero restauraré de la cautividad de Moab en los últimos días, dice Jehová. Esta promesa de redención futura, incluso para un enemigo tradicional de Israel, revela mucho sobre el carácter misericordioso de Dios y su preocupación por todos los pueblos. Quizás el aspecto más perdurable del legado moabita sea la lección espiritual que ofrece su historia. La trayectoria de este pueblo, desde sus controvertidos orígenes hasta su eventual desaparición, pasando por períodos de enemistad y momentos de conexión sorprendente con Israel, nos enseña sobre las complejidades de las relaciones humanas y la imprevisibilidad de los caminos de Dios. La historia de los moabitas nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona o nación en su plan, independientemente de sus orígenes o su pasado. La inclusión de Ruth en la genealogía del Mesías demuestra que la gracia divina trasciende las barreras étnicas y los prejuicios nacionales. También nos enseña sobre las consecuencias del orgullo y la idolatría. Los profetas identificaron repetidamente el orgullo como el pecado fundamental de Moab y advirtieron sobre sus consecuencias. Como Jeremías declaró en Jeremías 48:42, «Y Moab será destruido y dejará de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová». Al mismo tiempo, la historia moabita también ilustra la posibilidad de redención individual, como en el caso de Ruth, quien rechazó los dioses y la identidad de su pueblo para abrazar al Dios de Israel. Su famosa declaración, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios», se ha convertido en un modelo de conversión y compromiso espiritual que trasciende culturas y épocas. Así, aunque Moab como nación ha desaparecido hace mucho tiempo, su historia sigue viva en las páginas de la Biblia y en los descubrimientos arqueológicos. Sus interacciones con Israel, tanto hostiles como amistosas, sus momentos de gloria y su eventual caída, sus dioses olvidados y la moabita que eligió al Dios verdadero, todos estos elementos forman parte de un legado que continúa enriqueciendo nuestra comprensión de la historia bíblica y sus enseñanzas atemporales. Amigo que me estás viendo, si has disfrutado de esta historia bíblica y has aprendido algo nuevo sobre los moabitas, te invito a que compartas este video con alguien que también pueda beneficiarse de conocer estas enseñanzas. Cada vez que compartes, ayudas a que más personas descubran las maravillosas historias de la Biblia. ¿Te gustaría seguir explorando más relatos bíblicos como este? Entonces no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana publicamos nuevas historias que te ayudarán a profundizar en tu conocimiento de las Escrituras. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de la historia de los moabitas te pareció más interesante?
¿Qué otra historia bíblica te gustaría que exploráramos en futuros videos? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia bíblica. Nos vemos en el próximo video.